Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Soy su host Mónica Gronchi y me acompaña mi hermana Isabela Gronchi, quien es la gerente de desarrollo comercial de Grada Radio y estuvo con nosotros en el programa de ayer como invitada, que estábamos hablando de True Crime Documentaries, porque ella es licenciada en Ciencias Forenses con énfasis en Química y Psicología de The Pennsylvania State University o Penn State. Ayer estuvimos hablando de los documentales de Jinx de HBO y Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes de Netflix. Y hoy vamos a estar hablando de Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez y Making a Murderer, ambos de Netflix. Bienvenida Isabela nuevamente a nuestra parte 2. Hola Mónica, hola a todos nuestros oyentes, gracias por invitarme de nuevo. Como Mónica les comentaba el día de ayer, estaba súper interesante los crímenes de Robert Durst y de Ted Bundy. En caso de que no lo hayan podido escuchar, están disponibles en YouTube, en el YouTube de Grada Radio. Y hoy vamos a hablar del caso de Aaron Hernández, un jugador de NFL muy famoso, y de Making a Murderer, un caso que hasta el día de hoy está activo en Estados Unidos. Así que espero que les guste mucho y presten mucha atención porque también al final del show les vamos a dar unos tips. Me encantaría comenzar con un breve resumen de lo que hablamos ayer. Ayer, como les comenté, hablamos de The Jinx, el caso de Robert Durst, que está en HBO. E Isabela nos estuvo compartiendo muchos conocimientos forenses y estuvimos hablando de Ted Bundy. Todo también desde el punto de vista de alguien que estudió cómo se investigan estos crímenes. Así que si no han escuchado el capítulo, como dijo Isabela, vayan a YouTube, escúchenlo y después también escuchan el de hoy para que aprovechen y tengan el full combo. Bueno, para darles un breve resumen de lo que hablamos ayer y sepan más o menos por qué línea vamos, los temas que estamos tratando son documentales de crímenes reales, crímenes que realmente sucedieron y de casos que puede que estén o no estén activos el día de hoy. Los de ayer fueron The Jinx, el caso de Robert Durst, un multimillonario neoyorquino que hasta el día de hoy su caso está abierto y esperando el juicio para sentencia. A él se le sospechaba o se le sospecha hasta el día de hoy de la desaparición de su ex esposa y del asesinato de su mejor amiga. De igual manera, a él se le pudo comprobar que estuvo relacionado con el asesinato o muerte de su vecino cuando se mudó a Texas. Entonces, ese fue uno de los casos de los que hablamos ayer. El caso de él todavía está activo al día de hoy gracias a el documental que revisamos ayer. Entonces, muy interesante que lo escuchen y que a la vez lo vean para cuando se lleve a cabo el juicio que está pendiente por el tema del coronavirus, ustedes ya estén enterados de todo. Y el segundo documental del que hablamos fue de Ted Bundy Tapes o las cintas de Ted Bundy, que es un documental donde en la misma voz de Ted Bundy se narra toda la historia de sus crímenes. Para aquellos que les gustan las documentales o series de crímenes reales, como a Mónica y a mí, deben de conocer a Ted Bundy, el asesino en serie más famoso que ha tenido los Estados Unidos, y hablamos pues de su preparación, de su estado mental, de su perfil psicológico. Hablamos también pues un poco de los crímenes que cometió y las evidencias que se utilizaron para juzgarlo y finalmente pues encontrarlo culpable en juicio y sentenciarlo a ejecución por silla eléctrica en Florida. Gracias Isabela por estos resúmenes. Hoy estás lista para hablar de Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez y Making a Murderer. Por supuesto, me encantaron las dos series. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. La próxima docuseries de la que estaremos hablando, un caso muy conocido, Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez. Sabemos que Aaron Hernandez era un jugador de fútbol americano, jugaba para los New England Patriots, extremadamente popular y sumamente joven. Y bueno, lo acusan de matar
él se vendría siendo su cuñado. Su concuñado sería, exacto. O sea, Aaron Hernández tenía su novia, que era Shayana Jenkins. Entonces, la hermana de Shayana tenía otro novio, pues, entonces serían concuñados, que se llamaba Odin Lloyd. O sea, ellos dos eran los novios de las hermanas, pues. Y bueno, a este es el que se le acusa de matar. Y me acuerdo que yo me fui a estudiar a la universidad en el 2013. Esto pasó en el 2013 cuando lo arrestaron a él. El mundo del fútbol se ve sacudido cuando pasa esto, porque era un jugador muy prometedor, así como muchos otros, y bueno, esto, un escándalo en las noticias, a cada rato todas las noticias eran de Aaron Hernández, y el final de él es muy trágico, y entonces también todo lo que hizo, pues uno se va dando cuenta, y también fue muy importante también para el mundo del fútbol, porque el mundo del fútbol por muchos años ha estado debatiendo el tema del CTE, que es Chronic Traumatic Encephalopathy, que es como encefalopatía traumática crónica, que es daños al cerebro por golpes repetidos. Uh-huh. De hecho, a Aaron Hernández se le encuentra que tenía un grave caso de CTE, entonces esto aún más choquea pues al mundo del fútbol. Pero el documental como tal, ese documental lo estrenaron en enero de este año. De verdad que yo se los recomiendo, es uno de los mejores que yo he visto porque, no sé, siento que te dan todos los hechos súper bien, es súper entendible. En este sí no entran tanto en todo lo que es la evidencia, pero entran como en la historia. A mí me sorprendió, está muy bien hecho y se los recomiendo. Sí, creo que este documental tiene un take un poquito más desde la psicología, y por todas las experiencias traumáticas por las que él pasó en su infancia y hasta cómo fue criado y, tú sabes, abusado en diferentes sentidos, más el trauma físico que le hace al cerebro el fútbol americano. Como dijo Isabela, esto es conocido y debatido, y por esto estos jugadores se retiran a tan temprana edad por los daños que ocasiona. Y la familia de Aaron Hernández, como dice Isabela, cuando él se suicida trágicamente en prisión, porque él tenía life imprisonment, cadena perpetua, no había posibilidad que él fuera a salir, ni siquiera en good behavior, buen comportamiento, nada. Y en el documental también ponen mucho las llamadas telefónicas que él hacía a su madre, a su novia, a su hija, a su familia, y muestran un poquito de cómo él se estaba sintiendo mientras estaba ahí. La familia donó su cerebro a la ciencia, y ahí es cuando hacen todos los estudios y se dan cuenta el gran daño que él tenía. Y él al morir tenía 27 años, a él lo acusan de todo esto como a sus 23 años, o sea que él ya llevaba años sin jugar fútbol americano y el cerebro tenía esta cantidad de damage. Digo, aquí es importante cuando lo vean. Al final el documental, no sé si ese era el propósito, cuál era el objetivo del documental, si no era informar, pero en cierta forma te muestran que él tiene, bueno, este daño en el cerebro, pero súper dañado lo tenía, y que bueno, que de alguna forma eso explica su comportamiento errático, y es verdad, esas cosas pueden suceder. Pero también tenemos que estar claros que esta no es el único motivo por el cual alguien se convierte en un asesino. O sea, claro. Hay muchos jugadores, y de ahí sale la película esta famosa que se llama Concussion, que creo que es de Will Smith, que tienen estos tipos de traumas o daños cerebrales y no han ido a matar a nadie. Entonces es una combinación entre algo físico que él tenía, porque él seguro esto lo tenía desde hace años, porque él jugó toda su vida fútbol americano, entre ese componente físico en el cerebro y el componente entonces del ambiente, que es su crianza, sus amigos, amigas, novias, experiencias que ha vivido, todo entonces lo llevan a ser un excelente jugador, porque es súper buen jugador, pero pues una persona al final violenta y al final un asesino, por decirlo así. Entonces es interesante, a él lo acusan de varios crímenes, no solo uno, que bueno, eso lo van a ver en el documental. Yo de verdad que solo estaba familiarizada, y creo que la mayoría del mundo, con el asesinato de Odin Lloyd, que es por el cual a él lo condenan y por el cual él va preso, pero al parecer a él lo
lo acusaron de de otro doble asesinato y de un intento de asesinato a uno de sus amigos. Al final a él lo encontraron no culpable. Pero ya estaba condenado. Claro, ya le estaba condenado por el otro. Hay mucha gente que dice, bueno, si hubiera escogido al mismo abogado que usó en los otros casos, para el primer caso hubiera salido libre. Quería hablarles de eso un poco porque en el documental no entran mucho en el tema de la evidencia por la cual a él lo condenaron, que al final, en este caso como tal, en el documental no lo van a ver que lo expliquen, pero para que sepan el detalle de la vida real, a él realmente lo condenaron por la cantidad de pruebas forenses que habían en contra de él. No porque él tenía relación con el tipo, sino que habían tantas pruebas en contra de él que era imposible negar que él estuvo presente en el momento que Odin Lloyd fue asesinado. Nadie puede decir, a él lo asesinaron disparándole varias veces. Nadie puede decir si Aaron Hernández fue el que aló el gatillo, por decirlo así, la pistola, porque estaba Aaron Hernández con dos amigos, pero definitivamente estuvo presente. A él le encontraron pues impresiones de sus zapatos, los mismos zapatos que siempre había usado y todavía los tenía en su casa cuando lo fueron a buscar. Impresiones de sus zapatos en la escena del crimen, ADN de él en uno de las balas pues que habían sido disparadas, inclusive una de las balas en uno de los carros que él había alquilado, el carro que había alquilado para llevar para pues asesinar a Odin Lloyd. Entonces, y además una mensaje de texto en donde Odin Lloyd decía que él estaba con él y una cámara de seguridad que había agarrado el preciso momento en donde Aaron Hernández se ve conduciendo el carro cuando Odin Lloyd se monta a él, y esa es la última vez que se ve a Odin Lloyd. Entonces, este es uno de los casos que realmente fue ganado por la evidencia, porque si no hubieran encontrado esa evidencia, ese hombre no hubiera ido preso, porque era tan famoso y encima era famoso y popular y en buen sentido. No es de que todo el mundo lo conoce y lo quiere. Y normalmente la gente no mete presa las personas que tanto quieren, pues encuentran alguna manera de racionalizarlo y no meterlos presos, pero... O.J. Simpson. Ajá, pero aquí, bueno, en el caso de O.J. Simpson había mucha evidencia, nada más que la obviaron, pues, pero aquí no había manera, pues. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @MonicaGronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Isabela, volvimos y creo que este es uno de mis documentales favoritos, porque la manera en que la dedicación y el tiempo. Making a Murderer, que tiene 2 temporadas en Netflix. Entonces, Making a Murderer es la historia de Steven Avery versus la policía de su estado. Este documental fue filmado a lo largo de muchos años. O sea, podemos decir, bueno, sin contar la temporada 2, la primera season es como over the span of 10 years. Eso es como un récord, es un trabajo súper duro de parte de la gente que está haciendo el documental. Isabela, tú fuiste la que me recomendaste este documental. ¿Cuál es la razón por la cual a ti te gustó tanto? A mí me gustó porque es un documental que de verdad si yo les digo que Ted Bundy es perturbador, yo no les puedo ni decir lo que es este documental, porque, digo, de otra manera, porque en este documental de verdad que yo lo veo, yo he leído el caso tanto, y yo todavía no puedo decirte si él lo hizo o no. O sea, no estoy segura si el tipo es culpable o no. El documental hace un muy buen trabajo de hacerte pensar y estar casi que seguro, todos los que lo estamos viendo, de que Steven Avery es inocente y que fue juzgado mal, y la corrupción policial y todo eso. Entonces esto para mí es lo que más me llegó, por decirlo así. Creo que a ustedes también, si lo ven, porque ves el nivel de corrupción que existe dentro de la policía, los juzgados, todo, desde el nivel más bajo, que por ejemplo en ese caso sería como que la policía del county, que por decirte así sería el pueblo, porque él vivía en un super pueblo en Wisconsin. Desde esa policía y ese juzgado hasta la Corte Suprema de Justicia, que digo, es más difícil que allá hagan algo corrupto, pero pues se ve.
Entonces también eso me hace pensar que si en Estados Unidos, que todo eso es más controlado, no quiero hablar mal de Panamá, pero si en Panamá que no estamos tan maduros en ese tema de investigación forense y de juzgados como tal, hasta ahora estamos adoptando el sistema penal acusatorio, ¿qué podría pasar aquí? Y es un caso en donde tú te das cuenta que si la policía y los juzgados se ensañan en hacerte ver culpable, lo pueden lograr. Entonces creo que de todos, en este es el que ustedes más van a poder aprender en caso de que ustedes se vean en esa situación, que Dios santo ni Dios lo quiera que ninguno de ustedes se vea en esa situación, no hagan nada que los ponga en esa situación, pero si se ven en esa situación, puedan más o menos ver cómo funcionan los diferentes engranajes de la policía, juzgado, evidencia, recolección de evidencia, para saber qué ustedes pueden permitir y qué no dentro de su persona y su propiedad. Porque aquí vemos que la ignorancia de porque bueno, Steven Avery y su sobrino, que también está preso por pues, este crimen, Brendan que ahora Dassey. tú les vas a contar un poco más del crimen, están presos, pero es que ellos eran pues dos hombres, uno era un niño, la verdad, pero hombres, un pueblo muy pobre, muy baja educación, tú ves que no saben hablar muy bien tampoco, entonces como la ignorancia los hizo víctimas de mucho mal comportamiento de parte de la policía del juicio. Sean ellos culpables o no, su ignorancia definitivamente logró que los capturara. Sí, como dijo Isabela, les voy a contar un poquito. Esto todo sucedió en Manitowoc County en Wisconsin, y todo empezó por Steven Avery. O sea, él nunca tuvo muy buena relación con la policía, o lo veían como que a este tipo, y él fue acusado de una violación, la cual él no cometió. Él sirvió 18 años en prisión, y ya después de tantos años en prisión, y cuando se hicieron más avances con lo que es el DNA testing, por un vello de cuerpo sacaron el DNA de el que en verdad había sido el culpable de la violación, y entonces Steven Avery había sido wrongfully accused y lo habían metido preso por 18 años. Esto fue también una noticia súper grande, y que a él, bueno, ahora lo ves después con su familia y su libertad, y que wow, que estuvo tantos años en prisión por un caso o por un crimen que no cometió. Él decide demandar a la policía de Manitowoc County por millones de dólares. Por 36 millones, me parece, una locura. Sí, era una locura, pero bueno, él pasó 18 años en la cárcel porque ellos no hicieron lo que debían hacer, y lo querían, como que nada más querían encontrar un culpable, porque a veces eso pasa, ¿no? Después él tenía como 1 año y medio de estar en libertad y estar manejando su negocio y el de sus papás, que era un negocio donde ponen los carros que ya no sirven, y él como que repara carros y usa partes y piezas de carros viejos para armar otros nuevos, y este tipo de trabajo. Como 1 año y medio de libertad, 1 año y medio, 2 años de libertad, muere una persona llamada Teresa Halbach, y entonces su carro es encontrado en la propiedad de Steven Avery, y de ahí entonces viene el caso de Teresa Halbach, en donde tratan de acusan a Steven Avery y a su vecino y sobrino Brendan Dassey, que Brendan Dassey tenía como 16 años. Sí, Brendan Dassey era un adolescente con discapacidades intelectuales, en el sentido de que tenía un IQ o un coeficiente intelectual súper bajo, casi que estaba cercano a tener un retraso. Entonces, bueno, realmente era un chico no inteligente, y también no inteligente y socialmente no capaz, pues. Entonces, bueno, el documental trata de los juicios contra estas dos personas, y digo, estos tienen que ser juzgados separadamente, pero bueno, son casos que están conectados. Como Isabela, yo tampoco puedo decir si sí o si no, la verdad es que yo no creo, pero bueno, esto es especulación. Pero en la segunda temporada es donde tratan un poquito más, o sea, contratan una súper abogada, Kathleen Zellner, y esta abogada se encarga, y esto es años después, o sea que esta abogada se encarga de conseguir a los mejores expertos forenses para encontrar evidencia
que pueda como relevarlo a él y que digan que, ok, él no tuvo nada que ver, mira, está el ADN de esta persona, esto pasó así y él estaba acá. Recrea el crimen, dije, ok, ¿cómo pasó esto? Este carro se movió de aquí a allá, ¿a qué hora? El celular sonó, la torre del celular. A mí me impresiona eso y me acuerdo que lo hablé contigo bastante, dije, ¿cómo puede ser que esta abogada haya podido hacer todos estos experimentos y a la hora que él estaba siendo juzgado no? O sea, sí lo pudieron haber hecho, pero entonces allí es donde tú te das cuenta que la capacidad de los abogados que lo representaron a él en el primer caso no eran malos abogados. Algo que no te cuenta en el documental, que después yo leí, es que obviamente a él nunca el Estado le paga los 36 millones de dólares por el cual él los demandó, porque antes de que se diera el veredicto de si le iban a pagar, porque esto era una demanda civil, lo agarran preso por el otro crimen de Teresa Halbach. Entonces el Estado con los abogados de él llegan a un settlement, que sería un acuerdo en donde le pagaron $400,000. Entonces Steven Avery pasa de ser un súper pobre a tener $400,000, entonces él puede pagar un buen equipo de abogados en ese caso. Sin embargo, yo no sé por qué los abogados decidieron no hacer la prueba. También existen casos en donde tus mismos abogados creen que tú lo hiciste, aunque tú les digas que no. Hay gente que bueno, dice, no, pero es que este man sí lo hizo, entonces hacen hasta donde ellos crean que puedan hacer porque en su cabeza su cliente es culpable, ¿no? Entonces estos son los malos abogados, claro está. Porque si ellos hubieran hecho todo esto en el primer juicio, probablemente él o no estuviera preso, o tal vez tuviera menos años, o por lo menos hubiera tenido menos dudas sobre el caso. Entonces esto es lo que hace la abogada esta que mencionas que contrata en la segunda temporada, que ella apela a que los primeros abogados fueron malos, pues. Eso se llama asistencia, no sé cómo se dice en español, ineffective assistance of counsel, que es que tus abogados no fueron efectivos. No llevaron el caso como debieron haberlo hecho y si lo hubieran hecho, probablemente tú no estarías preso, pues. Uh-huh. Tienes que poder probar eso y eso es lo que ella empieza a tratar de probar en la segunda temporada para poder que a él le reabran el caso y le dejen hacer un nuevo juicio. Al dejarle a él hacer un nuevo juicio es como si nada del primero hubiera pasado y todo empieza desde cero. Pero bueno, es como comentamos del documental de The Jinx, que si los abogados lo hubieran hecho bien al comienzo era más fácil, porque ahora las posibilidades de que ella recopile pruebas nuevas o algo que le ayude en la escena del crimen es casi nulo, porque eso fue en el 2000, ni sé, ¿en qué? 2007, ¿cuándo fue eso? Ni sé. Vamos a hablar más de esto porque me gustaría como que terminar como con tips de si tú te ves en una situación así, ¿qué hacer? Ok, me encanta. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Y volvimos. Dijiste antes del corte comercial que nos ibas a dar unos tips. ¿Cuáles son tus tips? Bueno, a mí me gustaría como que tips que por lo menos a nosotros nos dieron a través de la carrera de ciencia forense en la universidad, y digo, yo también trabajé en la policía de Pensilvania, hice investigaciones científicas para el maltrato animal en la universidad para poder encontrar métodos para determinar si los casos habían sido maltrato animal o no. Y también en Panamá trabajé en una entidad de seguridad, y entonces a través de todo este tiempo hay como ciertas cosas que he aprendido que siento que si en un día me veo en esa situación, ni que Dios lo quiera, pero si en un día me veo en esa situación, pudiera por lo menos tratar de controlar algunas cosas para que no se me haga nada que no esté bajo la ley o que esté respetando mis derechos. Y me gustaría que ustedes también pudieran tener estas cosas. Entonces, bueno, lo primero, que esto no es un tip, esto es como no se pongan en ninguna situación en donde esté muerto, definitivamente no, pero si lamentablemente se ven en esa situación, lo primero es cuando los agarren, porque no estamos hablando de huir, o sea, estamos hablando de que lleguen a agarrarlos, de cuando los agarren, no digan nada. Esa escena famosa de las películas, cuando te agarran, dice que no hables, todo lo que digas puede y será usado en tu contra, en un juicio,
tienes el derecho a un abogado, que esos en Estados Unidos se llaman los Miranda Rights, en Panamá también te dicen algo similar. Hagan caso, no digan nada sin ustedes antes tener un abogado, porque ustedes no saben qué es lo que la policía o el que sea que te está agarrando sabe, entonces no vayas a decirle algo. Cuando te lleven preso, es importante comunicarte con un abogado lo más pronto posible, y antes de que el abogado siquiera, esa sería mi recomendación, llegue a hablar contigo en la cárcel, porque tú muy bien puedes quedarte callado, no te cuesta nada quedarte callado en la cárcel, decirle al abogado que vaya directamente a donde te agarraron, si fue en tu casa, si fue en un mall, si fue a un DCA, que es la escena del crimen, que vaya directamente para allá, para que el abogado se cerciore que todo se está manejando bien, porque así previenen que alguien plante evidencia, que alguien mueva algo del lugar. Es más, si tienen su celular consigo en esos momentos, antes de que se los lleve la policía y pueden tomarle foto a todos, háganlo. No estoy diciendo, vamos a decir que ustedes lo hayan hecho, no lo hagan tampoco, pero si lo hayan hecho, hagan eso también, porque esas cosas pueden servir para poder, en caso de que alguien diga, pero es que yo encontré la pluma de él en ese lugar y en verdad eso nunca estuvo ahí, tú tienes la foto, pues a ustedes les va a tocar un abogado, o el que puedan pagar, o en caso de que no lo puedan pagar, unos que le asigne el Estado, y de cualquiera de las dos maneras puede ser bueno o puede ser malo, o el abogado puede equivocarse, porque todos somos humanos. Entonces, ustedes es importante ver lo que les estaba hablando al comiencito del programa, la cadena de custodia de la evidencia, porque no me van a creer cuántos casos se caen diariamente nada más por un error en la cadena de custodia. Es decir, alguien archivó mal una bala, o alguien dijo que la selló y no la selló, o dijeron que llegó al laboratorio a esta hora, dijeron que llegó a la 1 de la tarde, pero en verdad llegó a las 3 de la tarde. ¿En dónde estuvo esas 2 horas que no las reportaste? ¿Por qué no lo reportaste? Solo eso hace que se caiga pues esa evidencia. Entonces, revisar muy bien la cadena de custodia de la evidencia. En Panamá hay que ver cómo funciona, pero es la misma teoría. Bueno, después de revisar eso, es importante también que con tus abogados, si es que confías en ellos y sientes que van a hacer un buen trabajo, seas completamente honesto u honesta, inclusive si lo hiciste y fue un accidente, porque digo, los accidentes suceden, decirle todo a ver cómo se puede manejar mejor la situación, porque si imagínate, tienes a alguien defendiéndote que no sabe toda la verdad, nunca te va a poder apoyar apropiadamente, o sea, de la manera correcta, porque ni siquiera sabes si tú lo hiciste o no. Es importante que ustedes también sepan que cuando un abogado acepta representarte, tiene la obligación de representarte, seas culpable o no. No puedes en medio del juicio decir, no, este es culpable y ya yo no lo quiero representar porque ya yo sé que es culpable. Eso no se puede, y al abogado inmediatamente le pueden quitar su licencia. El abogado no puede decir nada de lo que ustedes le cuenten a nadie que no sean ustedes, porque pues eso está cubierto también por la ley. Y bueno, una vez el caso llega a juicio, hay muchas veces que dependiendo la evidencia que tenga el fiscal y la evidencia, y bueno, lo que tengan también ustedes como defendidos por el otro lado, dependiendo lo que tengan, el fiscal se les puede acercar para hacer un acuerdo. Dije, bueno, vamos a decir, si yo en verdad me voy a juicio contigo y gano, vas a irte 20 años preso. Pero bueno, vamos a darte una alternativa. Confiesa como que tú eres culpable y lo que hacemos es que me pagas $100,000 en daños y te vas 10 años preso en vez de 20. Entonces, en este momento es importante que ustedes confíen en sus abogados, y entonces también ustedes saber, dependiendo si lo hicieron o no, cuáles son sus probabilidades, ¿no? Y cuando entonces llegue el momento del juicio, si es que llega ya porque no aceptaron un acuerdo, de nuevo pedir, tratar de debatir los testimonios de los expertos, ya sean forenses o de testigos, para que sepan que los testigos, por lo menos en Estados Unidos muy poco aceptan los testigos visuales. Dicen, es que yo lo vi en ese lugar, casi no se aceptan, porque tú muy fácil puedes ver a alguien que creíste ver y no era esa persona. Eso es pueden debatir todo ese tipo de cosas, y si ustedes saben hablar y ustedes saben expresarse correctamente, yo recomendaría también que ustedes hablen en su juicio, pues. Yo, en mi caso, yo particularmente, yo hablaría, si yo estoy siendo acusada, yo hablaría para yo darle mi opinión al jurado, y que el jurado pueda escuchar lo que yo tenga que decir antes de eso. Hay muchos casos famosísimos en donde no habla el acusado, al final lo encuentran culpable o inocente, no importa cualquiera de los dos, y bueno, les resultó, pero hay muchos que sí. Y hacen la diferencia. Ojo, no puedo reforzar suficiente de que si saben hablar, porque si son alguien que les da pena hablar en público, que se enredan con las palabras, si son nerviosos,
Por favor, no hablen. Pero bueno, esto se los va a decir su abogado. Pero bueno, lo importante de tomar de esto es que, y de estos documentales, si ven, a todos los agarraron, todos. Entonces, cometer un crimen es obviamente malo, pero si lo estaban pensando, de igual manera casi siempre se agarran a los culpables. Pero sí hay veces que lamentablemente nos vemos en situaciones que no podemos controlar, situaciones negativas como estas. Digamos que Steven Avery es inocente y se vio en esta situación, que es el de Making a Murder, por la ignorancia está preso. Entonces espero yo haberles aportado un granito de arena para por lo menos saber algunas cosas que hacer para que esto no les suceda a ustedes y se puedan defender, porque al final es su derecho. Quiero saber tus historias durante esta cuarentena. Escríbemelas a mi Instagram, Mónica Gronchi, o a nuestro WhatsApp, 6301-2810. Gracias, Isabela, por estar con nosotros este segundo día de True Crime Documentaries. La verdad es que creo que te invitaré de vuelta porque hay tantos documentales de crímenes reales por hablar y conversar. Y bueno, si a nuestra audiencia, a nuestros oyentes les gustaron los dos programas, escríbanos al 6301-2810 y cuéntenos, o si quieren escuchar de alguno específico también, escríbanos. También pueden escribir al Instagram de @The Quarantine Club Cool FM o @coolfm89.3 o a mi persona @Mónica Gronchi, y me encargaré de que se logre y hablemos del documental que ustedes prefieran junto a Isabela. Isabela, antes de despedirte, a todos mis invitados siempre les pido que cuenten una historia de cuarentena, como ya tú sabes, pero en vez de una historia de cuarentena me encantaría si puedes contarnos alguna anécdota de cuando estabas estudiando ciencias forenses, porque en el primer capítulo mencionaste que muchas de las clases eran hands-on, como que tenías que hacerlo, y que tenían 2 cabañas donde tenían que hacer como si fuera la escena del crimen y ustedes tienen que llegar y revisar. Bueno, tengo varias historias, te imaginarás todo lo que uno vive ahí, entonces sus compañeros viendo también cómo haces. Ustedes no lo crean, pero a nosotros nos ponían a cargar todo nuestro propio equipo, y el equipo es todo pesado porque tienes que llevar una bolsa con todos los kits de análisis y a veces las luces, porque usas diferentes luces y nadie te lo carga, tú mismo lo tienes que cargar. Entonces, muchas historias. Y te voy a contar 2 historias que se me ocurren de una vez. Una es de cuando estudiaba en la universidad y el otro es cuando trabajé en la policía de Pensilvania. Cuando trabajaba en la policía de Pensilvania, realmente no es como una historia así, tanto historia, sino que es algo curioso. Me acuerdo que yo estaba ahí haciendo una investigación de alcohol en la sangre, porque en Estados Unidos, para, por ejemplo, condenar a alguien a cárcel o ponerle una multa por manejar ebrio o borracho, tienen que hacerles el análisis de alcohol en la sangre para que sea válido en la corte. Entonces, a nuestro laboratorio nos mandaban todos los análisis de Filadelfia y de los lugares por ahí cercanos, y esa era mi labor. Pero bueno, en ese mismo laboratorio se hacían exámenes de muchas otras drogas, y bueno, había que probarlas. Entonces, en un mismo día me acuerdo que llegaron y dice, ay, necesitamos la ayuda de todos acá adentro porque traemos mucha evidencia. Y nosotros dijimos, ¿cómo así mucha evidencia si aquí analizamos drogas? Debe ser un cartuchito, ¿no? Eso es lo que pensábamos. Habían decomisado de una casa un cargamento como de, yo no les puedo explicar si eran como 8 cajas grandes llenas de marihuana, y no es que estaban escondidas dentro de la caja. El tipo pues al que le encontraron la droga se había mandado la droga desde California sellada al vacío, o sea, había metido toda la marihuana dentro de bolsas selladas al vacío en cajas por correo postal. O sea, así como si nada, pues un tipo del correo nada más entregó las cajas a la casa. Y yo no sé por qué, de mala suerte, porque yo pensaría que si tú vas a estar mandándote marihuana, tú la vas a estar esperando. Yo no sé tipo por qué no estaba en su casa esperando que la marihuana le llegara. Y los vecinos empezaron a reportar. Yo no sé si es que había un perro que pasó por ahí, el perro se volvió loco y quería destruir la caja.
Al final no sé cómo se dio cuenta y lo reportaron y la policía llegó. 8 cajas llenas de marihuana que tuvimos que cargar para entrar al laboratorio, para analizar cada una, para comprobar que todas eran de verdad marihuana, porque en Estados Unidos, igual que aquí, por la cantidad de droga que tengas, es más años en prisión. Pues si tienes un poquito no es tanto como si tienes 8 cajas. Entonces esa fue una historia curiosa y yo dije, pero es que hay que ser idiota. ¿Cómo se lo mandársela marihuana por correo? Y no solo eso, sino no estarla esperando. Horrible. Entonces esa es la primera. Y entonces una de mis historias favoritas, que yo sé que a ti también te encanta esta historia, es cuando estaba estudiando en la misma universidad. Una de las cosas que te enseñan es el orden en el cual procesar la escena del crimen, ¿no? Entonces, lo primero que te dicen es, bueno, cuando tú vayas a procesar una escena del crimen, tienes que primero entrar, ver toda la escena. O sea, si es una casa, camina por toda la casa, obviamente. Pero una pregunta, ¿vestidos así, dizque con protector y todo eso? Sí, tienes que estar vestido con todo, tienes que estar con los zapatos, con el traje, que normalmente es blanco, pero bueno, así como los que ahora usan por el coronavirus, igualito. Si no se cree que hay ningún tipo de arma biológica o algo, tú no tienes que entrar con máscara, pero sí con guantes, con los zapatos cubiertos. Y entonces te dicen, te pones todo ese equipo de protección y entras a la casa con un policía. Normalmente el policía debe entrar primero y ves toda la casa, ¿no? Y ves todo por arriba sin tocar la evidencia. Eso es lo primero que tienes que hacer. Es como un walk around, le dicen walk around, que es una caminata alrededor de la escena del crimen, como para verificar hasta dónde llega la escena del crimen y todo eso. Entonces, y después te divides con tu equipo y cada uno toma diferentes estaciones dependiendo qué tan grande es la escena, y cada uno se divide en qué es lo que tiene que hacer. Tú vas a analizar el baño, tú vas a analizar el cuarto y así, ¿no? Entonces, cuando nos tocan los exámenes, ellos nada más nos dicen, bueno, nos entregan una carta en el salón de clases y nos dicen, bueno, tienen que ir a tal lado que se reportó un olor fétido, no sé qué. Bueno, todo el mundo, bueno, es un asesinato. Y nosotros, bueno, teníamos que ir a la casita esta, las cabañas donde montaban la escena. Y ellos te tomaban la nota basado en si seguías todos los pasos. Entonces vamos entrando todos, todo el mundo se puso los zapatos y los guantes y cosas, y todo el mundo entró directamente a hacer lo que tenía que hacer. O sea, yo de una vez me monté en el baño a analizar, porque ahí estaba el cuerpo, el otro se montó, cada uno escogió el lugar que quería. Entonces llega una, ¿no? Que ella siempre, porque eran una cabaña de 2 pisos, y siempre en el piso de abajo te ponían toda la sangre y toda la cosa, y el piso de arriba era más leve siempre la situación. Y la tipa dice, yo voy a agarrar arriba, yo agarro el cuarto arriba, y sube corriendo la escalera, y de la nada más se escucha ¡ah! Y un golpe que ¡pa! Nosotros salimos corriendo a la escalera. La man se había caído a la escalera porque el profesor estaba escondido arriba, como si él fuera el asesino, que todavía estaba dentro de la casa, y le salió con un cuchillo falso por la escalera. Dije, ¡wow! Y la mujer se ha dado este susto que rodó por las escaleras. Y el profesor, en vez de ayudarla, ¿no? Y decir, dije, ¿estás bien? El man nada más baja las escaleras. Dije, ninguno de ustedes siguió el protocolo de que primero tienen que entrar con un policía y revisar toda la casa antes de ponerse a analizar. Now you're dead. Y ahora estás muerto. Ay, Dios, nosotros nos hemos muerto de la risa. La mujer quedó temblando el resto del ejercicio, pero me mató de la risa porque, para que ustedes sepan que en la vida real esto sucede. O sea, hay incontables o innumerables casos en donde el equipo de ciencia forense o hasta los policías empiezan a analizar el cuerpo, tomarle fotos, y el asesino está escondido en un closet. Y como nadie revisó toda la casa antes de empezar a analizar la evidencia, el tipo está ahí viendo todo y se escapan. Y se escapan después de que tú terminaste de revisar o te llevaste el cuerpo, o en el momento que te distraíste el man salió corriendo. Pero esa es una de mis historias favoritas, porque todavía no puedo olvidar la cara de susto de la mujer cayéndose de las escaleras, y el profesor vestido como si fuera un asesino con un cuchillo. O sea, es demasiado gracioso. O sea que ya a todos se les queda como planteado en la mente, revisa todo,
antes de entrar. Y ella por querer jugar vivo, porque ella lo que quería era analizar el piso de arriba, que siempre era más fácil, y terminó muerta. Si yo fuera un mal profesor, te dejo que ganas 0, porque no puedes revisar una escena de crimen estando muerta. Y la pobre que no, please. Muy, muy buena historia. Gracias por tu historia, sin duda es una de mis favoritas que me has contado. Ya saben, todas las historias que hay, se imaginan esta carrera divertida pero difícil. Sí, definitivamente, pero muy divertida y uno aprende muchas cosas. Gracias por tu historia, Isabela. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por invitarme y bueno, espero que mis historias también les sirvan a ustedes como le han servido a Mónica para aprender un poquito más de los documentales que ven y también en su día a día, ¿no? Para estar más pendientes y alertas ante cualquier situación que les pueda suceder. Gracias, Isabela, por estar con nosotros. Súper interesante. Tengo unas cuantas recomendaciones de otros True Crime Documentaries si los quieren ver, además de los que ya hablamos hoy. Uno buenísimo que está en Netflix se llama The Staircase, también a lo largo de años, muy bueno. Está The Imposter, este lo encontré en YouTube, antes estaba en Netflix, pero lo pueden buscar, sería El Impostor. Y si les gustan los podcasts, les recomiendo Serial. La host es Sarah Koenig y ella se ganó un Peabody Award. Y esto está linkeado al documental de HBO The Case Against Adnan Syed. Buenísimo también, full recomendado. Isabela, nuevamente gracias por estar con nosotros en The Quarantine Club. Gracias por tus aportes y por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Mónica, por la invitación y espero que todos puedan ver los documentales y les gusten tanto como a nosotras y aprendan, y a la orden siempre que me quieran tener aquí en el programa. Gracias, Isabela, nuevamente. Gracias a todos nuestros oyentes por sintonizar The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Oigan, si tienen preguntas para mí o para Isabela, nos pueden chatear a nuestro WhatsApp 6301-2810, el WhatsApp de Cool FM. Para cualquier cosa, una consulta, recomendaciones, nos pueden seguir en Instagram @coolfm89.3, @The Quarantine Club Cool FM, o a mi persona @Mónica Gronchi, y les doy las recomendaciones por direct message o podemos hablar un poquito más a fondo. Y si también tienen historias de cuarentena, mándenmelas y yo me aseguraré de compartirlas en este show. No sé si sabían que ahora también, si se perdieron algún programa de The Quarantine Club y nos quieren escuchar como podcast, nos pueden encontrar en YouTube en la cuenta de Grada Radio. Pueden suscribirse y así pueden escuchar todo nuestro contenido increíble. Está disponible ahí y no se olviden de sintonizar todos los días de 3 a 4 por Cool FM. Pueden escucharnos por la radio 89.3 o pueden escucharnos por la web en coolfmpanama.com o simplemente bajar nuestro app Grada Radio Panamá en el App Store o en el Play Store. Y así tienen muchas maneras de escucharnos. Gracias por sintonizar. No se pueden perder el show de mañana. Tengo una invitada súper especial desde Broadway. ¿Sabías que hay muchas maneras de escuchar Cool FM? Puedes escucharnos por Cool FM 89.3, por www.coolfmpanama.com, canal 866 de cable onda o bajando nuestra app Grada Radio Panamá. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.